Hola, soy Elena. Bienvenidos a Hope Lab Podcast, donde cada historia es un experimento de esperanza. Hoy vamos a comenzar una nueva sección en el podcast y se llama Insights del Laboratorio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos episodios más cortitos, más uno a uno, solo conmigo, porque vamos a profundizar y a ver de repente ideas que se quedaron en el tintero con la persona entrevistada en los episodios centrales. Entonces siempre pasa que tenemos una conversación o tenemos una entrevista y quedamos como, se me quedó algo que hubiera comentado, hubiera dicho, hubiera preguntado. Y en este caso, Ashley Williams, quien es fundadora y CEO de la serigrafía de la gringa, nos comentaba de su experiencia en el sistema penitenciario y cómo toda esta experiencia de vida la logró transformar y ahora ser una empresa que da oportunidades a personas ex privadas de libertad que transitaron el sistema penitenciario, que ahora están buscando reconstruir sus vidas. Hombres, mujeres, jóvenes de más edad, eso no es un significativo, pero lo hace en Guatemala, en Ciudad Guatemala, para ser más específicos. Y mientras escuchaba a Ashley, muchas veces, y lo van a escuchar en el episodio, que hacía referencia un poco también a mi experiencia en el de trabajo en el sistema penitenciario de Honduras, que fue una experiencia que marcó mucho mi vida personal, antes que ninguna otra, personal, eh, eh, profesional, espiritual y que sin duda alguna es una de las experiencias en las que marcó un antes y un después en cómo yo miraba muchas cosas. Entonces, creo que es importante detenernos aquí y no dejar pasar por alto y no creer que esto es un tema muy simple de blanco y negro porque no es así. Los sistemas penitenciarios son lugares que si bien causan mucha polémica, también alguna vez le escuché a Saskia Niño de Rivera, también un referente del trabajo de las cárceles, ella en México, decir que las cárceles son un reflejo de lo que son las sociedades en general. Y quienes hemos tenido la oportunidad de adentrarnos a los sistemas penitenciarios, desde externos, pero también yendo día a día a aportar, a trabajar con las personas privadas de libertad, sabemos que esto es totalmente cierto. Entonces, ellos no están allá, sino también nosotros estamos un poco ahí también con ellos. Me di cuenta en todo este tránsito por medio de las cárceles, la base de operaciones era el Centro Penal de San Pedro Sula, en aquel momento, cuando estaba aquí, con la Granja Penal de Nacaome, Comayagua, La Ceiba, Tela, Puerto Cortés, y, y no había una cárcel agradable. Cada una con su peculiaridad, unas en condiciones más precarias que otras, unas con diferentes necesidades que otras, con diferentes poblaciones. eh, Está en lo que aquel momento era el Centro Femenil de Adaptación Social, CEFAS, que era solo de mujeres, cada uno con sus peculiaridades, pero en todos aprendí que a veces nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras condenas pueden cerrarnos más a nosotros mismos que a las personas que están adentro de la cárcel. Y que uno de los consejos que nos daban antes de entrar y que nos lo recordaban muy frecuentemente al equipo que hacíamos ese trabajo era
Nunca pregunten por qué la persona está ahí. Ustedes van a trabajar por la persona, no por el que cometió la falta. Porque si ustedes preguntan por qué esa persona está ahí, ya van a crearse un juicio, van a poner una barrera e inconscientemente pueden condicionar el servicio que ustedes les van a brindar, lo cual no es el objetivo. El objetivo es al que tiene el ánimo de alfabetizarse, de educarse, de buscar nuevas oportunidades, aprender oficios, para que en el momento que la persona salga de aquí pueda recuperar su vida. Y así fue. Y tengo N cantidad de experiencias que no me ajustaría todo el podcast de un año para poderlas contar, y no es hacerlo ni morboso, ni revictimizante, ni tampoco que esto sea, que me coloque a mí como alguien que ha hecho, algo polémico o relevante, porque yo tengo muy claro que el trabajo en las cárceles es polémico, sino que sepamos, tomemos conciencia, analicemos que las segundas oportunidades son también una estrategia para la cultura de la paz. Si no nos abrimos a dar segundas oportunidades a quien las pide, a quien las necesita, ese también es otro tema, no vamos a sanar nuestra sociedad, porque las sociedades no se sanan teniendo más cárceles y más condenas. Se sanan pudiendo abrir espacios de reinserción social, económica, laboral, y no solamente para personas que fueron privadas de la libertad, también para personas migrantes retornadas, para personas que están recuperando su vida luego de alguna adicción, para mujeres, madres solteras. Si alguien que me está viendo o escuchando en este momento ha tenido la oportunidad de medianamente involucrarse en el tema de las segundas oportunidades socioeconómicas, me va a entender perfectamente que somos muy buenos para dar el discurso, para hacer la retórica, para decir se debería de hacer, pero a la hora más práctica, sumamente difícil. Y yo cuando escuchaba a Ashley hablar de las segundas oportunidades, yo escuchaba a alguien que había decidido ver diferente, a alguien que decidió ver más allá de un juicio y de un prejuicio. Y es hermoso ver a las personas cuando pueden volver a brillar, cuando toman la decisión, porque es una cuestión de doble vía. Uno ofrece la oportunidad, abre los espacios, pero la persona también tiene que querer asumir todo lo que esto trae de responsabilidad. Entonces, el episodio con Ashley es enriquecedor, la vida de ella. Yo les invito que busquen un poco más de lo que ella hace. Es impresionante, alguien que deja su país, su comodidad, su estabilidad para llegar a un país, como los nuestros, a trabajar por las poblaciones, más separadas y más estigmatizadas que pueden haber, y encima de eso, generar segundas oportunidades para ellos, sabiendo todo el estigma y toda, la situación complicada que esto trae. Entonces, las segundas oportunidades no son románticas, no son fáciles, pero si queremos tener una cultura de paz, si queremos tener una sociedad más sana, más productiva, más adecentada, tenemos que entrarle a ese tiro. Vale la pena, no es fácil, vuelvo y repito, y creo que eso lo he dicho muchas veces acá, pero cuando tenemos la oportunidad de ver cómo la vida de estas personas se reconstruye, se mejora la de ellos, la de sus familias y la de sus comunidades.
Es todo un engranaje que hay alrededor de cada persona que decide tomar una segunda oportunidad y hacerla real y hacerla también multiplicarla, porque ese es otro factor, se multiplica. Entonces, de verdad que el episodio de Ashley, y cuando estaba pensando en grabarlo y empecé a buscarla para poderlo grabar, fue realmente todo un regresar a todo eso que me movió hace muchos años, estamos hablando hace aproximadamente 20 años, 18 20 años que tenía esa experiencia yo muy, muy joven, que yo creo que es cuando uno la piensa menos y se mete a estas aventuras arriesgadas, pero que son un game changer absoluto en la vida, en nuestra forma de ver las cosas y de ver a las personas y de pensar 2 veces antes de juzgar. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir generando estos contenidos un poco más cortos y un poco más, que nos lleven a esa reflexión de las entrevistas de nuestros invitados e invitadas, que son personas que también lo están dando todo de una u otra manera la construcción diaria de nuestras sociedades y de sus vidas personales. Así que muchas gracias y nunca se les olvide que su historia puede ser la próxima. Por favor, síganos en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas como Hope la Podcast y dejen su like, recomiéndennos, que es gratis. Muchas gracias.